Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido. Les saluda el periodista Jean-Claude Penyan. Estamos en este espacio de conversación, de entrevistas para hablar precisamente de algo que nos compete hoy y durante toda esta temporada, que son las precipitaciones, que son también las lluvias y las consecuencias que generan a raíz, en este caso, del fenómeno del Niño. Ya tuvimos la primera gran lluvia de esta temporada en nuestro país con la instalación del fenómeno del Niño. El pronóstico dice que van a seguir las lluvias durante todo este invierno. Y para hablar sobre esto estamos con el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, don Patricio González. Don Patricio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Jean-Claude? Gracias por la invitación para conversar sobre este tema que los medios de comunicación le han dado bastante importancia, no así el sistema político chileno, que ha obviado un poco el tema del cambio climático. Claro, porque si de hecho hablamos desde ese punto de vista, Patricio, ocurre que las consecuencias que generan muchas veces las lluvias, los desbordes de ríos, la activación de quebradas y que por lo tanto se destruyan casas, quedan personas damnificadas, muertas incluso, es porque muchas veces se construye en zonas donde no se debería. Y ahí está la planificación principalmente desde el Estado, desde los gobiernos de turno, desde los municipios, ¿no? Claro, mira, yo en realidad en la Universidad de Talca hemos hecho un modelo, Ujú. CITRA, el Centro de Investigación y Transferencia en Agroclima y Riego. Hemos hecho un modelo para este año, tomando en cuenta qué es lo que va a suceder con las precipitaciones. Exacto. Y yo difiero de lo que se ha mencionado, digamos, a nivel nacional respecto a que este año va a ser normal o sobre lo normal o que va a ser lluvioso. Este año, para la zona central de Chile, de acuerdo a nuestro modelo probabilístico, todos Ujú. los modelos son probabilísticos, entre La Serena y el Biobío, inclusive la Araucanía, va a haber un déficit de lluvia. Ya. No vamos a tener un año lluvioso. No. Primero que nada, el déficit va a rondar en torno al 20% y este año se va a sumar al año número 17 respecto a la mega sequía que tenemos. Eso es lo primero que quisiera decir respecto a este tema, ¿no? Aclarar que no porque llueva tanto Aclarar, o aparentemente tanto se nivela la claro, que cancha, por creo así que decirlo. claro, que lo que pasa es que se ha planteado que este año va a ser lluvioso Ajá, o va a estar sobre lo normal por el evento El Niño. claro. Bueno, yo he hecho un estudio sobre el evento El Niño de los últimos, yo diría los últimos 70 años. En realidad el evento El Niño no ha ido perdiendo fuerza en cuanto a generar lluvias. Ya. En esta mega sequía, del 2007 al 2023, hemos tenido prácticamente 3 eventos El Niño, ¿no? Tuvimos el año 2009, tuvimos el año 2015 y el año 2019. El año Ya. 2015 fue el más intenso que ha tenido el mundo en cuanto a eventos El Niño, y los tres Chile terminó con déficit de lluvia. Y este evento El Niño que está empezando, va a empezar ahora en julio y se va a extender hasta el otoño del próximo año, es bastante moderado. Si hubiera Ya. empezado a principios de año, bueno, podría haber tenido una consecuencia pluviométrica, pero al empezar a mediados de año, lo más probable es que tengamos alguna lluvia esporádica en primavera, lo que puede afectar a los agricultores, pero no va a ser un año lluvioso. Lo que sí va a ocurrir, y ya ha ocurrido, es que van a haber lluvia intensa en corto plazo. Ya. El último temporal, al tú hacías mención, que trajo efectos negativos en la agricultura por los desbordes de ríos, ¿no? Y aluviones, la región del Maule sobre todo, Biobío, lo que va a ocurrir es que en 2 días puede llover, no sé, 40, 50 milímetros. Entre el 21 de junio, del 22 al 26 de junio, fue la lluvia Exacto, intensa. exacto. Pero las más intensas fueron el 21, el 22, 23 y 24. O sea, en 3 días se acumuló el 80% de esa lluvia y eso es lo que ocasionó estos aluviones, y esta lluvia cayó en la cordillera, Exacto. 500, 600 milímetros. En Talca llovieron 70 milímetros, ¿no? En Curicó 30 milímetros, Santiago ha sido 5, 10 milímetros, pero llovió en la cordillera con una isoterma alta y eso ocasionó los diluvios. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Después de cada lluvia, de 2 o 3 días intensa, vamos a tener 7 o 8 días de buen tiempo, con cielos despejados, heladas, mucha niebla, mucha humedad. Después van a volver al ciclo de 2 o 3 días, después 7 días nuevamente con lluvia. Cosa contraria a lo que había en el siglo XX, cuando no había cambio climático,
en que llovían durante 7 días, con temporales, con viento, lluvia, y apenas habían 3 días de buen tiempo, y después volvía la lluvia. Eso se alteró con el cambio climático, y ni aún el fenómeno del Niño lo ha logrado revertir. Entonces, este año, y ha estado sucediendo después de esta gran lluvia, tú has visto que hemos tenido por lo menos tenido 7, 8, Exacto, 9, sí. 10 días de buen tiempo. No esperamos lluvia este sábado, pero no para Santiago, para O'Higgins, Maule, Ñuble, que va a ser de un día, y después vamos a tener 5 días más de buen tiempo. Entonces, así tú no puedes acumular lluvia, y por lo cual julio va a terminar con déficit en la zona central de Chile, agosto va a terminar con déficit, y este año va a ser nuevamente deficitario. Ese es el modelo que nosotros hemos trabajado. Lo que sí hay que cuidarse de que las lluvias que vengan pueden ser muy intensas a corto plazo. ¿Y qué ocasionan eso? Daño. No ocasionan beneficio. Ocasionan más daño a la agricultura, más daño a la infraestructura vial, se cortan los caminos, y los embalses no pueden acumular agua con barro, porque ese barro después se sedimenta en el embalse. Exacto. Y pierde capacidad del embalse. Entonces hay que botar esa agua. El embalse necesita agua pura, limpia. Entonces, es lo primero que yo quisiera plantear respecto a que este año no hay que hacerse ilusiones con que va a ser un año lluvioso. En ese aspecto, la Universidad de Talca ha tenido otro modelo. Pero en ese sentido, Patricio, bueno, entendiéndolo a nivel de estadísticas, como usted lo plantea, claro, quizás no va a ser lluvioso, vamos a seguir en déficit, pero sí es lo cierto, que es lo que también usted nos relata, es que va a estar lloviendo, y probablemente esta lluvia de 2 o 3 días que va a ser intensa, y después los otros días que vamos a tener quizás buen clima. Pero en esos días de lluvia van a ser similares a las que tuvimos, a la que hacíamos referencia, y por lo tanto vamos a tener las mismas consecuencias: desbordes de río, activación de quebrada, va a estar lloviendo en la cordillera, y asimismo, si es que es así, ¿qué se puede hacer? Porque estamos sobre la marcha. Ahí en el Maule y en muchas otras zonas se está reconstruyendo todavía, se está aún encauzando algunos ríos, etcétera, y puede volver a ocurrir, ¿no? Claro, mira, lo que sucede es que los extremos climáticos, porque acordemos que el 4 de julio la Tierra alcanzó 17,17 grados, la más alta temperatura en los últimos 1400 años, en los últimos 14.000 años. Nunca la Tierra había tenido 17,17 grados. Pasó inadvertido en el planeta, como siempre pasan estas cosas. Pero eso es un riesgo para la supervivencia humana. Y esta alza de la temperatura, este calor, la atmósfera lo libera con extremos de lluvia, como los que tuvimos la semana pasada. Y si se vuelve a repetir un sistema frontal asociado a un ruido atmosférico, que es una línea, un túnel de nubes que se desprende del ecuador y que se une al sistema frontal, le aportan humedad, le aporta vapor de agua y le aporta temperatura. Eso puede hacer llover intensamente en corto plazo en la cordillera y ocasionar aluviones. Entonces, tenemos la probabilidad de que en julio o en agosto otro río atmosférico, los ríos atmosféricos tienen escala, van de 1 a 4, estos 4 más destructivos. El que pasó era escala 3. Podemos tener un río atmosférico en algún momento que se une a un sistema frontal y vuelva a ocurrir nuevamente una lluvia cordillerana. No en el Maule, porque son aleatorios estos ríos atmosféricos. Puede golpear la región metropolitana, puede golpear la Araucanía, puede los lagos, O'Higgins, etcétera. Puede golpear a cualquier sector y puede obviamente ocasionar algún tipo de daño. Estamos nosotros abiertos y muy vulnerables al cambio climático. Entonces, la infraestructura nuestra no está acostumbrada, no está capacitada, no se le protegió políticamente para enfrentar estos extremos climáticos. Estábamos acostumbrados a lluvias en el siglo XX, claro, a lluvias temporales, cortaban los puentes, pero eran lluvias que se repartían en una semana, no en 2 días. Entonces, nuestra infraestructura no está capacitada para eso, y nosotros después de estos sistemas frontales hemos quedado muy vulnerables. Suelos saturados, embalses llenos, suelos, cajas de río ya con piedras, con quebradas totalmente copadas. Entonces cualquier lluvia menor puede ocasionar también un nuevo desastre. Pero eso es una vulnerabilidad política que tiene el país, porque nunca los gobiernos, el Estado chileno se preocupó de reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático. Porque el cambio climático, como tú bien lo mencionas, es una agresión
que estamos sufriendo. Y el clima ya no es un clima suave, un clima mediterráneo, sino que es un clima hostil que nos agrede. Fíjate que todas las noticias de clima que se dan en la televisión o en la radio son destructivas. Claro. Inundaciones destructivas, incendios destructivos, aluviones, sequía extrema. Uruguay tiene agua para 10 días, no agua potable. Entonces, todo lo que esta agresión climática que viene desde afuera, la cual nosotros nos fuimos culpables, los gobiernos son los responsables para protegernos. Y nuestra infraestructura, lamentablemente, no está, nunca se le protegió. Se corta, aquí en Lircay se cortó el camino, la carretera, y tú cortas el país por la mitad, ¿no? Entonces, no es posible que no haya habido una preocupación política, porque esto va a seguir creciendo, lamentablemente. El próximo año va a ser uno de los más cálidos que va a tener Chile, quizás 40 grados, 41 grados, 42 en Chillán, en Los Ángeles, Santiago, quizás 38. Estamos hablando de incendios forestales eruptivos que pueden ocurrir. ¿Cómo nos estamos preparando técnicamente para enfrentar esa situación cuando el país no tiene el crecimiento económico necesario, no tiene la infraestructura para enfrentarlo? Y lamentablemente al final nos transformamos en una especie de estadística de daño. Eso es todo lo que vemos en la televisión. ¿Cuántos damnificados? ¿Cuántos se quemaron? ¿Cuánto se perdió? Pero yo no veo una política de infraestructura, una política de reducir esta vulnerabilidad. Lo que es lamentable, porque estamos muy precarios frente al cambio climático. Claro, y ahí ¿qué hacer en ese sentido, Patricio? Porque aquí ocurren dos cosas. Una está la política pública, que es a largo plazo en ese sentido, pero lo que planteábamos recién, o sea, durante esta temporada de invierno van a seguir las lluvias con las consecuencias que decíamos. El próximo año viene el calor, las altas temperaturas con los incendios y consecuencias que decíamos, y hay que ir actuando sobre la marcha. Entonces, está la política pública, que es a largo plazo, pero necesitamos hacer cosas ahora. ¿Qué hacer en ambos escenarios? En este caso, desde lo político, y también qué debemos hacer nosotros, las personas. O sea, también nos enfrentamos a lo mismo y hay otras medidas que adoptar desde lo individual, desde lo colectivo, pero claro, como ciudadano. Mira, respecto a eso, durante junio hubo una cumbre económica en Francia que se llamó a todos los países. Chile no participó, no sé por qué. Una cumbre económica y climática para ver cómo se le podía traspasar a los países subdesarrollados como el nuestro alrededor de 100.000 millones de dólares a través de los bancos, a través de préstamos, a través de regalos, de insumos, para que estos países puedan enfrentar el cambio climático, porque económicamente no tenemos la posibilidad de, como tú dices, reducir, digamos, a nivel país el impacto del cambio climático, porque no hay recursos para hacerlo. Entonces, los países desarrollados tienen que prestar plata o regalar plata, dado que ellos fueron los causantes de este cambio. Y en esa cumbre llegó a la conclusión que también va a tomar años poder generar un mecanismo de traspaso de plata hacia los países en desarrollo para que enfrenten el cambio climático. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos mientras tanto? Claro. ¿Qué hacemos frente a esto? El clima no va a esperar, no nos va a esperar. Bueno, es complicado porque esto se viene arrastrando desde el año 2000 en adelante, el cambio climático. Y del año 2000 en adelante, si hubiéramos tomado las medidas ahí, políticas, obviamente quizás estaríamos mejor preparados, claro, pero a nivel de personas, yo creo que a nivel de provincia, a nivel de alcaldes, de delegaciones presidenciales, de lo que se llame, hay muchas instancias, mucho asentamiento humano. Yo lo veo acá en el Maule y también en O'Higgins, que están ubicados en cajas de río, están ubicados en cajones, quebradas, que nadie les dijo que ahí no había que colocarse. Se han ido instalando verdaderos poblados. Claro, en una mega sequía de 15 años no les pasa nada, pero basta con que llueva 3 días en forma intensa para que quede un desastre. Claro. No desaparezca gente, se destruya, y esa gente va a volver a construir ahí, porque no tiene otro lugar donde construir. Y se les va a permitir porque tampoco tienen la capacidad de comprar terrenos mejores, y ninguna empresa constructora va a construir ahí porque son limitantes por los riesgos, pero se les permite. Entonces, lamentablemente, tomar medidas políticas en este momento deberían tomarse medidas políticas a nivel provincial, a nivel claro, regional, a nivel nacional, pero nosotros como ciudadanos de a pie
estamos muy indemnes, muy vulnerables, porque, digamos, para mí, desde el punto de vista de lo que yo pienso, tomar medidas particulares frente al tema prácticamente es muy difícil que podamos reducir el impacto, ¿no? Muy difícil que podamos generar una reducción de esta vulnerabilidad tomando medidas particulares. Pero si por Nosotros ejemplo, si por ejemplo, tenido. perdón, pero si por ejemplo las personas que precisamente construyeron en quebradas o en esos lugares, que probablemente quieran ahora volver a construir ahí o que les den una casa de emergencia en ese mismo lugar, eso no es lo conveniente, por ejemplo. O sea, No es lo conveniente, no es lo conveniente, pero se va a hacer. claro, Se va a hacer lamentablemente porque ocurre igual. no hay plata para construirle, habría que construir una población en el valle, Exacto. lejano a la precordillera, y eso no se va a hacer. No se va a hacer porque, mira, acá lo que pasa es que acá las decisiones tienen que venir del mundo político, Claro. ¿no? Del Estado chileno o de los gobiernos. Y lamentablemente, en los últimos 10 años, los últimos 20 años que llevamos frente al cambio climático, eso no se ha hecho. Entonces, como tú dices, nosotros no podemos ir sobre la marcha tomando decisiones, porque el clima se vuelve cada vez más extremo. Entonces, lamentablemente, los impactos que vamos a tener, sobre todo la gente que vive en sectores vulnerables, te estoy hablando de la precordillera de Chile, que hay muchos asentamientos ahí agrícolas, del secano costero, como el caso de Mataquito, Gualañé, Claro. ¿no es cierto?, que están cercanos a los ríos, Loncomilla, Perquelauquén, ¿no?, el Biobío, son ríos que se van a volver a salir y van a volver. Mira, en el caso del Mataquito, invadió muchos predios que prácticamente se llevó el suelo. Un suelo nutritivo se forma en un Exacto. millón de años. Y en 3 días se lavaron los suelos y quedaron puras rocas. Los agricultores dicen, ¿qué hago ahora? Tengo que ir al impuesto interno a cambiar el rol para que no me sigan cobrando como suelo productivo, porque esto ya es caja de río. Claro. Entonces, te fijas, entonces, lamentablemente el costo que vamos a pagar por por no haber tomado decisiones políticas en su tiempo, a pesar que la climatología lo advirtió. Nosotros desde el año 90 que estamos publicando artículos sobre el tema y dando conferencias a los medios de comunicación sobre el tema, no lo advirtió. Yo creo que no hubo una capacidad, no diría intelectual, pero no hubo una capacidad de enfrentar el tema, porque no se le dio, digamos, el impacto. Fíjate que en climatología hay 2 tipos de impactos: los extensivos y los intensivos. Los extensivos es la mega sequía. La mega sequía, claro, nos deja sin agua, pero no rompe canales, no rompe embalses, no rompe carreteras, no hay aluviones, falta de agua solamente. Claro. Y los intensivos son cuando llueve en 2-3 días en forma intensa, con un río atmosférico en la precordillera, como lo que nos ocurrió, que en 3 días nos deja la agricultura prácticamente en el suelo. ¿Cómo tú enfrentas eso? Lamentablemente, las ayudas que puedan haber, vamos a tener que pedírselas al extranjero, vamos a tener que pedir plata a los países desarrollados que nos traspasen recursos para ir sobreviviendo al cambio climático. Claro. Conversamos con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, sobre la lluvia, sobre el cambio climático, sobre las altas temperaturas y qué hacer precisamente en las zonas que resultaron afectadas durante las últimas precipitaciones y que probablemente también tengan las mismas consecuencias. Patricio, da para mucho más el tema. Mantengamos el contacto para seguir hablando sobre esto, sobre qué hacer en los territorios, sobre qué hacer en las provincias, en las zonas rurales, para que de alguna forma se pueda evitar tragedias como las que ocurren cuando tenemos estas situaciones. El cambio climático está hace rato, así que hay varias cosas por hacer. Gracias, Jean-Claude, por la invitación, y espero que todas estas reflexiones las tome en cuenta el mundo político, porque en este momento, más que de los climatólogos, depende de ellos poder protegernos de esta agresión climática que vamos a seguir sufriendo. Y a nivel mundial se dice que el planeta, con estos 17,7 grados, 17,17 grados que entramos el día 4 de julio, entramos a lo que ellos llaman, ¿no es cierto?, una etapa oscura del clima, en que no sabemos hacia dónde van a ir los extremos. Y Chile es un país muy vulnerable al cambio climático, extremadamente vulnerable. Así que yo te agradezco poder compartir todas estas reflexiones, y en cualquier momento
podemos seguir conversando. Así es. Y un saludo a todas las radios regionales, ¿no? Que hacen un buen trabajo también de difusión. Son los que están ahí, pues, o sea, ellos son los que viven la tragedia, los que están afectados también por la tragedia y que están también tratando de alguna forma de dar estas comunicaciones y para ayudar a las personas, para ayudar a la gente más que nada, Patricio. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, muy bueno. Buen. Estaba ahí la conversación entonces con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, para lo que decíamos, qué podemos hacer en las zonas, en los territorios, en las provincias, en todo nuestro país que, como decía Patricio, es tan vulnerable al cambio climático. Toda esta conversación la puede revisar en radiosregionales.cl y todas nuestras plataformas, también por supuesto a lo largo de red de radios asociadas en todo el país. Muy buenas tardes.